Vamos a platicar un poquito sobre la integral definida. Si revisas los libros de cálculo vas a encontrar un teorema denominado teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente. Me dan la integral de f de x de x. Si no considero estos numeritos de aquí, pues es una integral indefinida. Al momento de poner a y b aquí, entonces esta integral definida desde a hasta b f de x equivale a dos evaluaciones. O sea, vas a evaluar a y b. ¿En dónde lo voy a evaluar? Pues como ya sabes, integrar indefinidamente, integras f de x minúscula. Dices que la respuesta a esa integral indefinida es f mayúscula, entonces en f mayúscula vamos a evaluar de ella. Solamente que el equivalente va a ser una resta f de b menos f de a. F evaluado en el extremo superior disminuido en f evaluado en el extremo inferior. Ok. ¿Cuál es la interpretación básica de esto, no? Con un poco de cuidado. Voy a poner una idea básica. Y dice, suponte que la función f de x es positiva siempre. Siempre donde quieras mirarla. Entonces, la interpretación de esto pudiera ser así. ¿Qué es la integral definida desde a hasta b de f minúscula de x? Entonces, una interpretación básica de esto es trazamos una vertical que pasa sobre x igual a a, una vertical que pasa sobre x igual a b, y una interpretación es que esa evaluación numérica de f de b menos f de a es precisamente el valor de esta área. ¿Ok? Eso siempre y cuando la curva quede por sobre del eje x. Pero no siempre ocurre eso con las funciones f de x. F de x a veces están abajo del eje horizontal y a veces arriba. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir cuando yo haga este cálculo numérico? O sea, numérico porque al fin y al cabo estos son números. Pues si tú tienes una f de x que va de abajo hacia arriba del eje x, entonces pienso en esto mismo. Trazo una vertical que pasa por A, una vertical que pasa por B, y me doy cuenta que aquí tengo bien definido una región con la curva, con el eje X, con los extremos A y B. Entonces, esta región, pues me está definiendo un área, pero en el mejor de los casos, algo muy bonito, que esto de aquí sea precisamente esto de aquí, es decir, es simétrico respecto a este punto. Entonces, esta evaluación, porque esta tiene una integral indefinida f, cuando tú evalúes a y b, así, puede ocurrir que te dé cero. Puede ocurrir, ¿por qué? Ok, porque esta integral definida no reconoce de la función que está abajo y que está arriba. Él solo hace cálculos numéricos con los extremos y busca un equivalente de esta expresión. Entonces, aquí lo que hay que recalcar es lo siguiente. Cuando quieres usar cálculo integral para cálculo de regiones acotadas con curvas y rectas, tanto horizontales como verticales, tienes que tener en cuenta que la curva puede encontrar a x en el intervalo AB. Si eso ocurre, tienes que manipular a la integral definida para poder encontrar la región solicitada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos pasa situaciones de este estilo. Porque si pensamos en área, yo solamente quiero esta superficie como número, esta superficie como número y sumar los dos números. Entonces la integral definida tiene un problema. Si yo solamente calculo la integral definida de a hasta c de f de x, entonces
la integral definida f de c menos f de a va a ser negativo. Pero ese valor negativo es precisamente el valor de esta área comprendida entre la curva del eje x y los extremos a y c. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la integral definida, si la utilizamos bien, nos da la posibilidad de calcular el área de regiones acotadas por una curva f de x, por dos rectas verticales y por el eje horizontal x. Lo importante es mirar la curva y mirar en qué momento la curva toca el eje x. Entonces, plantear un problema de ese estilo no es nada complicado con la integral definida, solamente que tenemos que tener mucho cuidado con las funciones en turno.